Buenas tardes, gracias a los medios de comunicación nacional e internacional que han tenido la generosidad de comparecer a esta rueda de prensa que la doy en este momento, luego de haber recibido el decreto de la denominada muerte cruzada, conjuntamente con varios colegas legisladores que, igual que yo, son producto del voto popular, de la decisión del pueblo soberano. En efecto, el presidente de la República, argumentando el artículo 148 de la Constitución, ha firmado el decreto de disolución del Parlamento Nacional en horas, entiendo, de la noche, y llegaron con la policía en horas de la madrugada para impedir ya el ingreso de los funcionarios al Palacio Legislativo. Sin embargo, este decreto tiene como antecedentes, entre comillas, motivación, de que supuestamente el Parlamento ha obstaculizado el plan de desarrollo nacional, de que supuestamente se le ha devuelto leyes, cuando, si bien pasó por el Ministerio de la Ley, la reforma tributaria le ha dado miles de millones de dólares al erario nacional, cuando un plan de inversiones que él denominó y que quería por debajo de la mesa de que en 40 años el sector privado se haga cargo de los sectores estratégicos del país, el Parlamento le dijo que no. Pero para eso está el contrapeso de poderes, para que justamente el Parlamento pueda fiscalizar de acuerdo con la Constitución a un jefe de Estado. Es decir, no hay razón para ello. Sin embargo, relatando esas circunstancias, llega en la parte resolutiva a decir de que disuelve el Parlamento por crisis interna y conmoción social. No se compadecen los antecedentes, la motivación, con la resolución. ¿Qué significa ello? De que la Corte Constitucional, ante varias acciones de inconstitucionalidad, con medidas cautelares, debe pronunciarse. Y exigimos que se pronuncie de inmediato. Es un tema de interés nacional. No para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, siendo producto del voto popular, sino para respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución. ¿Por quién? Por el presidente de la República, que es el culpable de la crisis de este país, pero en el sector salud, donde usted va a un hospital, le recetan 4 pastillas, le dan la una y le dicen que vaya a la botica a comprar las 3. Porque en este país se mueren 25 personas diarias porque no son capaces de declarar en emergencia el sector de los militares y de los policías y de darles chalecos, armas, vehículos, balas para que defiendan al pueblo ecuatoriano. Porque ahí están los recursos de la ley tributaria, 800 millones de dólares anuales que supuestamente están en una reserva internacional. Tal vez ganando intereses, no sé, pero no están en los hospitales del país, no están en la seguridad del Ecuador, y eso sí tenemos nosotros que protestar. Más allá de lo que diga la Corte Constitucional, que seremos como demócratas respetuosos de ese dictamen, pero tiene que darlo ya, sobre la marcha. Debe pronunciarse entre mañana y pasado y hacer respetar el Estado de Derecho y el sistema constitucional, la Constitución Política de la República. Si es que la Corte Constitucional resuelve la constitucionalidad de ese decreto, habría estado también atentando contra la Constitución Política de la República. Es por ello de que, insisto, hemos presentado las acciones respectivas ante la inexistencia de la conmoción social que requiere de acontecimientos que vulneren los derechos fundamentales de los ecuatorianos, la institucionalidad, pero llevarle a juicio político al jefe de Estado, llevarle dentro del proceso de fiscalización que la Corte Constitucional lo calificó y dispuso de que la Asamblea lo haga, eso es simple y llanamente fiscalizar dentro del marco constitucional, no es irse en contra de la institucionalidad. Y el jefe de Estado debía, como demócrata que dice ser, ir hasta el juicio cuando se vote. Ayer compareció a la Asamblea Nacional, pero cuando se asustó
al oír las intervenciones de los legisladores en el transcurso de la tarde y la noche, cuando vio que la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, delegada a los legisladores de este país, era de que se vaya a la casa por el tema de peculado que calificó la Corte Constitucional. Y obviamente, porque se mueren los ecuatorianos, porque no hay salud, porque la vialidad está destrozada en el país, porque los migrantes o la gente está migrando y es una nueva ola migratoria, porque no hay empleo, porque le miente al Ecuador, toma la salida más fácil de irse en 3 meses a la casa si es que convoca el CNE a elecciones en los próximos días y si es que la Corte Constitucional no aplica la Constitución Política de la República. Lo decimos con propiedad, no nos aferramos a un puesto. Si es que las circunstancias disponen, pondremos nuestros nombres a disposición del pueblo ecuatoriano para que nos elija o no nos elija. Pero lo que sí estoy consciente, que el actual mandatario, por más que lo ponga, no será electo. Presidente, estamos en vivo para Telesur. Yo quisiera preguntarle, ¿la Corte Constitucional tiene algún plazo establecido para pronunciarse? ¿Cuáles son las expectativas al respecto? Existen fallos de la propia Corte Constitucional que en casos de interés nacional como este, en donde este momento no existe parlamento, tiene que tramitar de manera inmediata los recursos en este caso de inconstitucionalidad con medidas cautelares que se han presentado por varios sectores el día de hoy. ¿Y en ese caso la Asamblea volvería a instalarse, a convocarse? Depende, si deja sin efecto el decreto 741 del presidente de la República, lo lógico es de que el Parlamento se reinstalaría. Y se continúa con y se continuaría con el proceso de juicio político que está listo para ser votado. Vuelvo a insistir, el jefe de Estado, para evitar su destitución, manosea el 148 de la Constitución y obviamente llega al extremo de utilizar la denominada muerte cruzada sin fundamento. Doctor, ¿en este momento ustedes se consideran ex legisladores o todavía asambleístas? Respetuosos del marco constitucional, la figura de la muerte cruzada o disolución del Parlamento está en la Constitución. Y si la aplica, así sea indebidamente e inconstitucionalmente, está vigente. Por lo tanto, este rato no somos legisladores. Ahora, usted ha señalado de que se acogen al tema de la inconstitucionalidad, demandas que por inconstitucionalidad, pero solo lo ha presentado el legislador Esteban Torres junto a Yesenia Guamaní. ¿Usted también se suma a este documento o ha presentado otro? También presentó Pachacuti Conay, también he presentado yo, como Virgilio Saquicela Espinosa, y me parece que algún otro sector político de la Asamblea también. 3 o 4 acciones están presentadas de ese modo. ¿Cuándo debería actuar la Corte? La Corte debería, máximo el día de mañana, tramitar la admisibilidad y de manera inmediata pronunciarse respecto de las medidas cautelares y sustanciar y resolver. Si la Corte considera lo que ella misma ha dicho en fallos, de que hay interés nacional, debería resolver de manera inmediata. Esperemos que máximo hasta el día viernes o sábado. Si la Corte tarda más en responder, ¿qué se plantea hacer? ¿Qué van a hacer ustedes de demorarse más tiempo del que ustedes esperan? Bueno, nosotros exigimos, y a través de los medios de comunicación que nos dan la apertura, de que actúe la Corte Constitucional. Ellos son los garantes de la Constitución. Ellos son los que tienen que resolver. Y les exigimos democráticamente de que lo hagan de manera inmediata y se pronuncie. Cualquiera que sea su pronunciamiento, seremos respetuosos del mismo. Si es que la Corte se pronuncia en el sentido de suspender ese decreto malhadado, infundado, inconstitucional, simplemente el Parlamento retornará. Si es que la Corte se pronuncia de que respalda ese decreto, no, lo que no debería darse, sin embargo, tendría que haber un proceso electoral. Presidente, Ahora ¿qué bien, pasa si el Consejo Nacional Electoral, que tiene 7 días para convocar a elecciones, convoca elecciones y no ha salido el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Bueno, el pronunciamiento de la Corte Constitucional pudiera suspender incluso el proceso electoral, así sea posterior, si es que decreta la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo. Sin embargo, entiendo que el CNE tendrá que cumplir lo que dice también la Constitución, dentro de los 7 días pronunciarse respecto de un calendario electoral, pero nosotros exigimos, insisto, en que la Corte se pronuncie. En lo administrativo, exasambleísta, en lo administrativo, ¿cómo va a proceder la función legislativa? El administrador de apellido pesante, si no me recuerdo, él va a estar al frente. ¿Cómo va a ser este proceso de la aplicación? ¿Qué medidas ha tomado hasta el momento? La misma norma constitucional y la ley establece de que en caso de la disolución del Parlamento tiene que quedar a cargo del mismo, administrativamente hablando,
el administrador, que es el ingeniero Miguel Pesantes, quien está, entiendo, al frente y tendrá que resolver un equipo mínimo administrativo que tiene que dar el funcionamiento a la Asamblea Nacional, porque existen muchos temas que tienen que ser tratados y entiendo que él tomará ya las decisiones del caso. ¿Para cuántos funcionarios se les acabó el contrato con el decreto de...? A ver, funcionarios entiendo que alrededor de unos 300, fuera de los funcionarios que cada asambleísta tiene por reglamento, por ley, que son 4 funcionarios de cada despacho. Muchos han dicho de que hay 3.000 funcionarios de la asamblea. Las falsedades del gobierno, de los trolls que tienen ellos, inflaron las cosas, de muchos medios de comunicación sesgados hacia el gobierno, pero eso ha sido falso. Yo creo que la asamblea tiene alrededor de 1.000 empleados en total, entre estables y los contratados de los despachos de asambleístas y los que sirven para el funcionamiento del Ex asambleísta, ¿usted pensaría candidatizarse a la Asamblea nuevamente o a la presidencia de la República? Mira, lo primero es el tema de la Corte Constitucional que resuelva. El tema de candidaturas, si es que se ratifica este decreto inconstitucional, tendremos que analizarlo en los próximos días, pues el calendario electoral sería tan apretado en el sentido de que tendría que las candidaturas inscribirse, entiendo de que de aquí alrededor de fines del mes de mayo, para cumplir dentro de los 90 días que manda la Constitución. Es decir, incluso habiendo segunda vuelta, el CNE tiene la obligación de realizarla dentro de los 90 días. Si la Corte Constitucional declara inconstitucional el decreto firmado por la Monte Cruzada, ¿cuáles serían las acciones que tomaría dentro del Pleno de la Asamblea? ¿Se convocaría ya para la votación del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso? Bueno, está pendiente la sesión que fue autoconvocada para el día de hoy a las 9:30 y habría que retomarlo. Se cerraría el debate y se convocaría automáticamente la votación para censurar o no, destituir o no al presidente del República. Señor Saquicela, ¿qué opina de las bancadas que han dicho que ya el decreto está dado sin importar la legalidad o ilegalidad y que prefieren ir a elecciones anticipadas? Bueno, todas las bancadas, incluido UNES, han conversado conmigo el día de hoy y son respetuosos de la Constitución y en el sentido del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, si lo que he dicho esta tarde, si es que la Corte ratifica, entre comillas, este decreto inconstitucional, ya los sectores políticos tendrán que asistir a un proceso electoral inmediato. Doctor, ¿usted no se arrepiente de ayer haberse ido a la casa, parar el debate y no haber tenido el debate el día de ayer, tal vez hasta la madrugada, y ser ustedes los que al final le terminen mandando al presidente y no el presidente a ustedes como se ha hecho? No, y la norma constitucional establece de que en el momento que concluye el debate, a partir de ese momento hay 72 horas para convocar la votación. Es decir, no se podía votar el día de ayer porque hubiese sido una vulneración de la Constitución. Es decir, había que esperar hasta el día sábado. Así que no había ese marco que se establece. Algunos legisladores instaban a la muerte cruzada. ¿Ustedes ya tenían planteado este tipo de escenario o este tipo de acciones legales antes o no lo tenían previsto? No, el día de hoy se han analizado jurídicamente y se han presentado las acciones con los fundamentos del caso, indicando de que no hay la motivación que establece el artículo 76 de la Constitución Política de la República, y eso es suficiente para que se declare la inconstitucionalidad, a más de que se manosea, insisto, el artículo 148 por parte del jefe de Estado, en su desesperación. Entiendo que ya no les alcanzaron a comprar los suficientes votos, estaba entre que tenían 45, 46, 47, se desesperaron y dijeron, más bien, me quedaré 3 meses y nos vamos de la casa, no solo yo, sino también que se vaya el Parlamento. Eso es en buen romance lo que ha sucedido. Sin embargo, se va y se atenta contra la democracia y la institucionalidad. ¿Qué pasaría con otro jefe de Estado mañana que no le gusta la Asamblea Nacional y pongamos de que tenga popularidad, disuelve el Parlamento, se lanza de candidato y gana las elecciones y sigue gobernando? No puede ser eso en democracia. Esa es responsabilidad de la Corte Constitucional tomar cartas en el asunto. Solo aplicando la simple lógica, no se diga la ley y la Constitución, debe bajarse ese decreto inconstitucional por el país, no porque regrese a nosotros. ¿Ustedes ya tenían los 92 votos para la destitución, presidente? Vea, muchos sectores políticos estuvieron en la tendencia, entiendo de que habían más de 92 votos para la destitución, por eso la desesperación del señor Lasso de anunciar la muerte cruzada, y entre
y han pasado los gallos de la medianoche, porque ya fueron horas de la madrugada, llegó con la Policía Nacional, con el Ejército a tomarse el primer poder del Estado de la Asamblea Nacional, sin haberle notificado a la Asamblea Nacional con el decreto de disolución del Parlamento, que llegó a ser notificado al administrador, diciendo que sobre las 10 de la mañana. Es decir, los militares y la policía se tomaron el Palacio Legislativo sin sustento constitucional. ¿Comisiones internacionales se han solidarizado con la Asamblea? ¿Han tenido algún pronunciamiento internacional? Bueno, he escuchado algunos pronunciamientos, no he dialogado yo con ningún sector del exterior, pero entiendo de que, respetuosos del sistema democrático, pretenden de que se resuelva esta crisis que se ha creado ahora, no antes, entre los ecuatorianos, y es la Corte Constitucional la que tiene que hacer. Doctor Saquicela, bueno, a partir de ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ya no insistirán? Está presentada las acciones y vamos a esperar de que se la sustancie de manera inmediata y luego de eso se tomará cualquier resolución. Vuelvo a insistir, el escenario lógico, no se diga legal y constitucional, es que la Corte Constitucional actúe no por nosotros, sino por el país, independientemente de quiénes somos o no somos legisladores. Y el otro escenario es de que haya elecciones, pero quedaría vulnerada la Constitución, el sistema democrático del país. ¿Van a sus actividades privadas entonces? Mira, yo estoy acá en Quito, tengo a mis hijos estudiando en Quito, mi esposa está acá conmigo, no puedo regresar a mi tierra, lo haré ya, ojalá, si es que la Corte ratifica lo inconstitucional, luego de que se termine el año lectivo. ¿Ha hablado con el presidente Guillermo Lasso, con algún ministro del gobierno? No, con el señor Lasso yo tengo una diferencia insajable desde hace más de un año, cuando él me llamó para pedir de que viole la ley y de que pase, suspendiendo la sesión del Pleno, pase por el Ministerio de la Ley de Inversiones que le daba en 40 años, le hipotecaba al país los sectores estratégicos al sector privado. No, cuando quiso privatizar el país, le dije que no, y desde ese día no tengo ninguna relación con el Estado. A mí me interesa el país, no quienes intentan manipularlo. Doctor, ¿el gobierno le quitó la seguridad a usted ya? A ver, el gobierno me quitó la seguridad a mí hace meses atrás, tal vez como una medida de presión de la seguridad que tenía particular. De la escolta legislativa de 180 efectivos, nos dejó en 30 efectivos, vulnerando. Quisieron que yo salga a la prensa para decir que nos han quitado la seguridad y situaciones por el estilo, para a través de sus troles decir las cosas que son y que no son. Hoy día todavía tengo una parte de esa seguridad que permanece, según me ha dicho el coronel encargado de la misma, hasta este momento. Entiendo que por ley los presidentes de la Asamblea tienen la posibilidad de mantener una escolta privada por 6 meses por razones de seguridad. Expresidente, ¿qué va a pasar con el personal vulnerable de la Asamblea Nacional? Porque existían madres embarazadas, existían personas con discapacidad que trabajaban dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar con Entiendo eso? que el administrador está ya dialogando sobre esos temas y el asesor jurídico de la Asamblea me comunicó de que los temas de la gente vulnerable, madres embarazadas, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, algunos otros funcionarios que son necesarios, se está elaborando conjuntamente con Talento Humano y el Ministerio de Finanzas, que ya había querido bajarse la nómina a primera hora para que se respeten los derechos de la gente. Y tienen que hacerlo, respeten a la gente. No vengan aquí, no se topen conmigo ni con los asambleístas. A la gente respeten. Otra cosa es derecho político. ¿Cree usted que ha venido sufriendo un ataque sistemático de parte del gobierno para que usted pueda salir tal vez a dar declaraciones que jueguen en contra de la Asamblea Nacional? Ha existido cuestiones para mí de niñería del gobierno, como quitarme parte de la seguridad, como bajar la escolta legislativa. Situaciones que no competen. Tal vez intentando presionar que Virgilio Saquicela agache la cerviz. Yo solamente le agacho la cerviz al pueblo ecuatoriano. Yo defiendo los derechos de los ecuatorianos. Vamos a seguir luchando por los ecuatorianos, donde nos encontremos, en el sector privado, en el sector público, de manera decente. Hemos creado 43 leyes mientras soy presidente de la Asamblea Nacional. Y esas leyes han sido para el país. Le hemos dado leyes de seguridad al señor presidente de la República. Y en el último COSEP, en base a esas leyes de seguridad, del uso legítimo de la fuerza, lograron fundamentar el acuerdo contra el terrorismo. No, ha sido un mentiroso que le ha mentido al país, que le sigue mintiendo al país y que así le pasen la inconstitucionalidad de la Corte Constitucional, por suerte se va a ir 90 días. Doctor Saquicela, ¿usted está dispuesto a entablar diálogo ahora con el presidente? No hay como dialogar con quien le miente al país, con quien no es capaz de declarar en emergencia para darle armas a la policía para que luche contra la delincuencia,
con quién no es capaz de bachar las vías del Ecuador, con quién es incapaz de poner una mejorar en los hospitales del país, con quién solamente habla de reserva internacional, con quién solamente está con el sector de la banca. Ya no hay cómo dialogar. Yo le ayudé para que sea presidente de la República. Me llamó en la segunda vuelta a pedirme apoyo y le apoyé pensando en que iba a buscar alternativas para el país. Pero nosotros no podemos agachar la cabeza. Y vuelvo a insistir, cuando me pidió que pase por el Ministerio de la Ley, clausurando una sesión de la Ley de Inversiones, le dije que no. Y no le permití de que se rifen el 40% o a 40 años las empresas públicas del país. Si la Corte Constitucional ratifica legalidad de este decreto, ¿asistirían en instancias internacionales? Yo creo que no. El país está por encima de los intereses de los políticos. Está por encima de los intereses de Virgilio Sanquicela, de los asambleístas que me acompañan. ¿Por qué? No, lo que le interesa al país es seguridad y hay que buscar las alternativas democráticamente, quienes sean ungidos en las próximas elecciones, de ratificarse la inconstitucionalidad, de que busquen las alternativas, uniéndose, dialogando, lo que no han podido haber aquí, no han podido tener la capacidad de diálogo, de lograr resolver el tema de inseguridad, de salud, insisto, de infraestructura, de educación para la gente. Prometieron que los jóvenes iban a tener libre acceso a la universidad. ¿Dónde está el libre acceso a la universidad? ¿Dónde están educándose nuestros hijos? ¿Dónde están educándose nuestros hermanos? ¿No es verdad? Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos nosotros que protestar. Con la investidura de asambleístas o sin la misma, hay que protestar. Hay que dialogar con los sectores sociales, con los sectores políticos, para buscar soluciones a este Ecuador. Sí, gracias. Buenas tardes. De esta manera entonces concluye la rueda de prensa del ex presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Sanquicela, quien, acompañado de los ex legisladores Esteban Torres, Mireya Pazmiño, Yesenia Guamaní, entre otros, asistieron a rendir esta rueda de prensa donde señalaron que esperan una respuesta clara del ministro de los jueces de la Corte Constitucional sobre la legalidad o la ilegalidad del decreto ejecutivo 471 emitido por la Asamblea, emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso. De esta manera entonces abandonan ya este lugar, acá los edificio del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Es la información que tenemos para cada uno de ustedes de esta rueda de prensa realizado por los ex asambleístas justamente de la República. Muchos medios de comunicación. Vamos ya con esta transmisión en vivo y en directo desde el edificio del Parlamento Ecuatoriano, de la organización sindical. Vamos a tratar de dialogar también con la ex legisladora Mireya Pazmiño, entiendo yo, que el día de mañana participó en la reunión con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Un poco, coméntenos qué es lo que se resolvió en este Consejo de Gobierno y qué es lo que vendrá para los próximos días, por favor. Bueno, rechazar la muerte cruzada que viene de un gobierno que se siente perdedor y que pone en duda también la democracia, pone en riesgo a la República del Ecuador. Y respetando la Constitución, en ese sentido también ha llamado a un consejo ampliado, a una asamblea también, a todas las organizaciones para tomar decisiones, sacar unas resoluciones en favor del país. No se ha tomado todavía la resolución de salir a las calles, pero sí que el presidente esté pendiente de todas las decisiones que tome y de todos los decretos que emita, porque no va a permitir que sean decretos que se vayan en contra del país, en contra del pueblo, y más aún que comience con las privatizaciones. Este tiempo de espera que se ha dado puede obedecer a la decisión de muchos asambleístas que han tomado de denunciar ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad del decreto. ¿Podría ser que están esperando? Es inconstitucional y hay que esperar lo que diga la Corte, y nosotros como asambleístas de Pachacuti pertenecientes o bajo la línea de la CONAIE también hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad. Ahora hay que esperar las respuestas de la Corte Constitucional porque son garantistas de los derechos, garantistas de la Constitución. ¿Se ha trazado una fecha tentativa para la Asamblea Nacional de la CONAIE tal vez? ¿Un poco cómo está esta agenda? Hoy justamente están ahora en una reunión Zoom para el día viernes tomar la decisión que sea esta
asamblea o este congreso ampliado con todas las organizaciones. Será este viernes entonces. Será este viernes. ¿En dónde? Un poco cómo está previsto. Y van a ver en qué comunidad se va a sesionar. Todavía no Va a ser fuera de decisión. Quito entonces. No sé si será fuera de Quito, todavía no se ha tomado esa decisión, como le dije, en estos momentos están en esa reunión vía Zoom. El viernes se toma la decisión entonces de reactivar o no la movilización. Así es. El viernes Ahí se tomarán la las reunión, decisiones. o el viernes se toma la decisión. El viernes toma la decisión en esa asamblea general con todas las organizaciones. Ya